Buenas tardes, primero de todo, buenas tardes. Muchas gracias por haber asistido a este programa, a la invitación también que estuvimos cursando, ¿no es cierto?, como agrupación, como familia espiritual. Nos consideramos nosotros una familia espiritual, somos hermanos espirituales y consideramos nosotros que tenemos un gran padre, que es nuestro maestro espiritual. Nuestro maestro espiritual es nuestro padre, ¿no es cierto?, porque una de las bases esenciales para entender el movimiento y la filosofía de conciencia Krishna y la filosofía Vaishnava es entender el hecho sencillo, pero difícil de realizar, difícil de comprender profundamente, de que no somos este cuerpo. Somos una entidad espiritual, somos un alma espiritual, somos un espíritu. Muchas veces se nos realiza esa pregunta: ¿quién es usted? Yo soy esto, soy hombre, soy mujer, soy médico, soy doctor, soy trabajador de esto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que en verdad somos? ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? Nuestra verdadera naturaleza es ser entidades espirituales, somos almas espirituales. Se nos puede preguntar, por ejemplo, ¿usted tiene alma? ¿Usted tiene un alma? Soy un alma. Yo soy un alma, ¿cierto? Yo no tengo un alma. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo un cuerpo, que no es lo mismo, ¿cierto? Yo tengo un cuerpo, pero soy un alma. Y tomando este hecho, ¿no es cierto?, en consideración, nosotros entendemos entonces que todas las relaciones que entablamos en este momento, ¿no es cierto?, en este cuerpo material, en este plano material, son relaciones falsas, falsas en el sentido de lo perecedero, de lo no trascendental. Pero la relación que entablamos con nuestro maestro espiritual es una relación verdadera, puesto que es una relación espiritual, es una relación trascendental, que va más allá de cualquier designación o concepto o apego al cuerpo o apego a cualquier cosa mundana o material. Por lo tanto, nosotros consideramos que nuestro maestro espiritual es como nuestra madre, nuestro maestro espiritual es nuestro padre, nuestro maestro espiritual es también nuestro mejor amigo. Nuestro maestro espiritual es quien ha venido solamente debido a sacarnos de esta situación en la que nos encontramos. Porque entendemos que el mundo material es un mundo falso en el sentido de lo perecedero. Entonces nuestro maestro espiritual viene a abrirnos los ojos para, primero, nosotros comprender quiénes en verdad somos y para entender nuestra verdadera naturaleza. ¿Y cuál es nuestra verdadera naturaleza? Ser sirvientes eternos. ¿Sirvientes eternos de quién? De Dios. Somos sirvientes eternos de Dios. Cualquier designación o cualquier cosa que hagamos acá en el plano material a través de nuestro cuerpo material es algo perecedero, es algo material. Pero nuestra verdadera esencia como entidades espirituales es ser sirvientes de Dios. Y eso es lo que nuestro maestro espiritual ha venido a entregarnos. Ha venido a entregarnos la llave del conocimiento para abrir ese cofre, para entender finalmente quiénes somos nosotros en verdad. Y por eso nosotros entonces consideramos que nuestro maestro espiritual es realmente nuestro Salvador. Y Él lo hace única y exclusivamente basado en su misericordia. Él no gana nada, absolutamente nada, por venir a realizar este trabajo, por venir a entregar este conocimiento. No tiene absolutamente ningún reconocimiento, no tiene ninguna ganancia de esto. Él simplemente quiere beneficiar a las entidades vivientes que se encuentran en estos momentos aprisionadas, podríamos decirlo, en este plano material, en este cuerpo material. Y gracias a ese conocimiento que nuestro maestro espiritual nos trae, es que nosotros podemos entender nuestra verdadera naturaleza, y al entender nuestra verdadera naturaleza, podemos liberarnos de las ataduras de este mundo material. Omagyanatinarantasya Gyanansalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muchas gracias a todos por venir. Bienvenidos todos. Gracias por estar presentes hoy día. Como explicaba Prabhu, nuestro hermano acá presente, sabemos todos, los presentes, ya veo muchas caras conocidas, que estamos en ciencia espiritual, no somos un alma, o sea, no somos un cuerpo, somos un alma espiritual,
tenemos varios tipos de cuerpos que nos recubren, en fin, son enseñanzas que ya conocemos, son enseñanzas fundamentales, son una enseñanza base. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo nuevo o lo innovador, lo trascendental? ¿Cuál es el punto preciso que viene a entregarnos nuestro maestro espiritual? ¿Qué ha aprendido él de su escuela espiritual que viene de India, tiene una historia contemporánea de aproximadamente 530 años de antigüedad y se remonta a un linaje que tiene más de 5.000 años de antigüedad? ¿Qué es entonces lo que caracteriza la enseñanza de nuestro maestro espiritual? Porque la enseñanza de que no somos este cuerpo está en todos los lados. Está en la Biblia, nuestro maestro enseña que está en la Biblia, sale en el Corán, sale en los Vedas, en los Upanishads. Eso ya es sabido. Entonces, ¿qué es la característica principal? ¿Cuál es la trascendencia que viene a enseñar nuestro maestro espiritual? Porque todos sabemos también que hay un Dios, es a entablar una relación de amor con Dios, una relación de amor espontánea con Dios, o sea, como de igual a igual. Porque todos sabemos que el Dios, o podemos tener algún nombre de Dios, en fin, pero lo que Él viene a entregar es eso, ese amor espontáneo por Dios, a enseñarnos cómo se logra eso, así como nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros, que somos mujeres, con nuestros esposos, con nuestros familiares, con nuestros amigos íntimos. Ese tipo de relación con Dios viene a enseñar nuestro maestro espiritual, y para lograr eso tenemos que entender que Dios tiene un nombre, tiene una forma trascendental y espiritual, no una forma ni un nombre material, por supuesto. Y Él viene a sentar esa base, viene a enseñar esa práctica, qué significa todo eso, qué hay más allá de todo eso, y ya conversamos. Y a fin de cuentas, a entablar esa relación de amor con Dios, a tratarlo, digamos, a tener una relación de igual a igual con Él. No en el sentido de equipararnos con Él, sino de sentir ese amor por Él, un amor real, un amor tangible, una cosa precisa, no algo vago, no un concepto de que Dios es algo, Dios puede ser esto, esto, otro, sino conocerlo realmente. Eso es lo, digamos, uno de los puntos centrales de lo que viene a enseñar nuestro maestro espiritual. Y como comentaba nuestro hermano Padmanabha Prabhu, nuestro maestro espiritual se dedica hace un poco más de 40 años a la práctica espiritual, un poco más de 40 años practicando todo el día. Dejó, digamos, una vida normal de lado por dedicarse a esto, y tiene un modo de vida que yo mismo he podido presenciar directamente, y encontrar un maestro espiritual genuino en este mundo cuesta mucho. Abundan los maestros de segunda categoría, engañadores, ¿no? Que creen que hacen cosas y que tienen una enseñanza y no tienen ese nivel de profundidad. Nuestro maestro espiritual sí lo tiene. El maestro de él, que está en el cuadro, que está ahí atrás, también lo tenía, y así, una cadena de maestros ininterrumpidos. Y él tiene esa capacidad. Hemos podido presenciar su tremendo potencial, su conducta, acá en Chile, en India, en Brasil, en Argentina, en varios países sudamericanos. Hemos estado con él. Y realmente, les digo honestamente a todos los presentes, que encontrar un maestro espiritual de ese nivel, de esa categoría, es muy difícil, es una tremenda fortuna. Es un proceso simple el que él está enseñando, muy simple, porque la vida también es simple. Uno la complica con los procesos mentales, con las cosas que uno tiene dentro, pero es sumamente simple. Entonces también mi invitación es que veamos más allá de esa simpleza y veamos lo que esencialmente existe ahí. Porque uno a veces puede ver lo que es muy simple y dice, no, esto no puede ser tan simple. Pero la realidad es muy simple, la verdad es tremendamente simple. Así que muchas gracias por estar acá, bienvenidos todos. Se la de aquí y ya. Más que nada agradecer a la gente que vino, porque no es fácil, como dijo, de encontrar un gurú como Gurudev, y que esté acá en Chile también ya ha sido 2 años consecutivos, y yo tuve la fortuna de verlo estos 2 años. Y no sé, rogar por su misericordia y esperar que venga todos los años. Y ojalá también, como sangha, que seamos cada vez más devotos y seamos, no sé, como otros países también que tienen mucho tiempo con Gurudev y tienen
no sé, la capacidad, la fortuna de sacar libros con él. Tampoco hay que ir avanzando porque el movimiento crezca acá en Chile y ser lo más humilde posible y hacerlo con amor, por Krishna, por Gurudev y bueno, un saludo de nuevo, un saludo realmente. Darle nuevamente las gracias a todos por estar acá. No olviden lo que han dicho todos los devotos acá. Estar con alguien como nuestro Srila Gurudev es una oportunidad que no se da. Difícilmente podemos tener esta oportunidad. Y si se da, no es coincidencia. Tenemos la oportunidad de encontrarnos con un alma autorrealizada como Gurudev. No hay que perder esa oportunidad. No hay que perder la oportunidad de escuchar lo que él tiene que decir. Que sin ninguna duda, si somos sinceros, honestos y estamos abiertos a que las palabras de Srila Gurudev entren en nuestro corazón, entonces nuestra vida cambia. Y la vida de ustedes puede cambiar. Puede ser 100% mejor de lo que ustedes sientan que es. Puede ser realmente real, no la realidad que nosotros creemos que hay. ¿Bien? Real, porque Gurudev nos viene a entregar la verdad. Y la verdad en este caso es que somos sirvientes de Dios. Él viene a entregarnos todo eso. Viene a todos nosotros a decirnos quiénes somos realmente como seres. Así que, bueno, eso espero que puedan disfrutar y escuchar a nuestro Gurudev. No, Angélica, vale. Hola a todos. Ay. Gracias por, primero que todo, gracias a Srila Gurudev que viene acá a entregarnos un hermoso Harikatha con su misericordia sin causa, con su dulzura, con su paciencia y todo el amor que nos tiene, porque somos personas materiales, estamos llenos de anartas y de cosas, y nuestra mente está muy loca porque estamos preocupados de cualquier cosa menos de lo real, que es ser sirviente, como decía la Didi, de Krishna, de Gurudev, de los devotos, de todas las personas, porque todos son almas espirituales y todos tienen a Krishna, por eso no quieren se vea. Y es difícil de entender. Entonces uno dice, ay no, pero Srila Gurudev nos enseña, porque tiene una paciencia y un amor con todas las personas, no importa quién sea. Y como también decía Lady, es una oportunidad impagable, imperdible, y hemos vagado tantos millones de vidas en tantos diferentes cuerpos, como bichos, animales, peces, plantas, logramos llegar a un cuerpo humano y es un tesoro divino, un regalo tan dulce que pueda llegar y podamos escucharlo y tomar su asociación, increíble, impagable. Y también, por favor, si tienen el tiempo, intenten hacérselo para cantar el Mahamantra, para leer los libros de Gurudev, los libros de Srila Narayana Maharaj, y aceptar el amor y la misericordia que nos da, porque es eso, es que tenemos que aceptarlo. Y muchas gracias por venir y muchas gracias a todos nuestros hermanos espirituales. Jai Gurudev, Hari Bol. Bueno, nuevamente agradecer la asistencia de todos ustedes, de nuestros hermanos espirituales, de los otros devotos y de otras personas que por primera vez ven a Gurudev. Lo único que podría aportar a lo que ya dijeron todos mis hermanos es que esto no hay que tratar de entenderlo con la inteligencia, hay que entenderlo con el corazón. Y tratar de vaciar un poco los conceptos y las ideas que traemos de la casa o de la tradición cultural en la que nacemos en este país, para poder comprender lo que realmente nuestro Guru quiere entregarnos a todos nosotros.
Eso es cuanto puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, comentando lo que he dicho nuestros hermanos espirituales, claro, uno muchas veces nunca se ha preguntado quiénes somos o quiénes somos en realidad. Y yo creo que una muy buena instancia para conocer a Guru, o Gurudev, que es un devoto puro, un maestro espiritual. Y hay que aprovecharlo de tenerlo acá en Chile y conocerlo. No todos los días se ve en vivo una entidad de este calibre. Muchas veces uno ve en la tele, dice, oh, qué cosa más elevada, qué cosa más grandiosa lo ve por la tele, pero en realidad no hay nada más grandioso que conocer a Gurudev y ser un devoto. ¿Ya? Y una cosa que no fue, no sé cómo explicar, pero que no se ve todos los días. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos mis hermanos espirituales, a todos los devotos, a mi maestro espiritual, a todos los invitados. Bueno, no tengo muchas palabras que decir porque mis hermanos mayores ya dijeron la mayoría de las cosas que se podían decir y mi maestro espiritual va a decir mucho más. Sin embargo, puedo entregar un consejo. En este ciclo de nacimientos y muertes, en este samsara, es extremadamente difícil alcanzar un nacimiento humano. Así que de partida, ya tener un nacimiento humano es algo difícil. En esta situación espacio-temporal, en esta sociedad que promueve el ateísmo, es aún más difícil dedicarse a la vida espiritual. Ahí tenemos dos cosas extremadamente difíciles. Y en tercer lugar de todos los senderos espirituales que es posible seguir, el único sendero espiritual de el amor con Dios, la comunión con Dios, el amor espontáneo con Dios, como dijeron algunos devotos, solamente hay un camino. Todas las religiones son una sola, todas las religiones genuinas entregadas por devotos puros de Dios son una religión. Sin embargo, el nivel de intensidad con el cual uno se relaciona con Dios va variando. Y lo que vino a entregar Sri Chaitanya Mahaprabhu, y que hoy día tenemos a Srila Gurudev para entregarlo a nosotros, es la forma más exclusiva de vida espiritual. Y como ya hablaba uno de nuestros hermanos mayores, la verdadera vida es la vida espiritual, no es la vida material. En la vida material está todo lo perecedero. Dicen por ahí que hay que morir para vivir. ¿Qué quiere decir esto? No la muerte física, sino morir por dentro, cambiar por dentro. Esa es la verdadera muerte, cambiar por dentro. Cambiar por dentro es un proceso infinito y es el proceso infinito de acercarnos cada vez más a Dios. La única forma de llegar a esta meta, que es infinita, porque aquello que es eterno está situado en aquello que no tiene límites, la única forma de llegar a esa meta y no perderlo nunca más y seguir y saborear este néctar de felicidad que nos viene a entregar lo que hoy día mencionabas, los devotos puros, es solamente asociándose en primer lugar con personas como mi maestro espiritual. Así que ustedes no saben lo afortunados que son de estar acá. Yo tampoco sé lo afortunado que soy de estar acá, porque soy un ignorante. Así que el mejor consejo que puedo dar es que, aunque no entiendan lo que pueda decir Srila Gurudev con sus mentes materiales, entiéndanlo con el corazón. Encárguense de que la vibración trascendental que emana de sus labios penetre en sus corazones. Hagan lo posible por eso. Escúchenlo con el corazón, escuchen con los oídos y la mente. Eso es materia. Escúchenlo con sus corazones. Dejen que ese néctar que él tiene en todo su cuerpo que es trascendental rebose en los corazones de ustedes. No perdamos el tiempo. Tal vez es la última oportunidad que yo voy a tener de estar acá, no lo sé. Como soy un ignorante, no sé si mañana me voy a morir. Por lo tanto, uno tiene que dedicar cada latido del corazón a esto. Eso es todo lo que tengo que decir. Cualquier otra cosa ya lo dijeron mis hermanos mayores y otros devotos.
Jai Gurudev. ¿Alguien más quiere decir algo? Love now,
Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. ¿Cuánta gente nueva hay acá que es la primera vez que viene a conocerlo? Bueno, bienvenidos. Srila Vana Maharaj es un maestro espiritual que viaja por el mundo predicando la conciencia de Krishna. Este es conocimiento védico. Los Vedas vienen de la cultura védica de India y es el conocimiento más trascendental que uno puede encontrar hoy en día. Cómo encontrar paz en uno mismo, felicidad, verdadera felicidad. Nuestra cultura es la cultura del Bhakti, Bhakti Yoga, el yoga del amor, de la devoción. Nosotros creemos en Krishna, que es la suprema personalidad de Dios, que habita en el corazón de todos, en todas las entidades vivientes y también en todos los átomos. Así que, sin más que decir, muchas gracias por venir y espero que sea de beneficio para ustedes, Maharaj. Amén.
Póngase de aquí. ¿Para qué? No sabía que diga. No sabía que estaban haciendo. Buenas tardes a todos, país de Chile. Yo soy de Argentina, Mar del Plata, con mi hijo. Hemos viajado una larga distancia para venir a escuchar a nuestro querido y amado Gurudev Vana Maharaj. Realmente para nosotros es hermoso estar en la presencia de un sadhu. Es algo muy auspicioso. O sea, es un alma muy rara. No es fácil encontrarse frente a un sadhu. Hay que ser una persona muy bendecida para estar frente a él y para poder escuchar su harikata. Así que bueno, mi hijo y yo, siempre que nos enteramos que Gurudev viene a Chile, porque a Argentina no es tan fácil llevarlo, tratamos de venir a escucharlo y a verlo. Y estamos muy felices y tratamos de aprovechar todas sus palabras, una por una. Bueno, eso es lo que tengo para compartir. Disfrútenlo, escuchen, por favor. Reciban todas las bendiciones. Hare Krishna. and all senior devotee and Vaishnava missionaries and present here
all of my respectful guests. Primero que todo, entonces, quisiera ofrecer mis más humildes y respetuosas reverencias al pie del loto de mi maestro espiritual. A los pies del loto de mi maestro espiritual, Nitya Lila Pravistam Vishnupada Stotrasata Sri Srimad Bhaktivedanta Srila Bhaman Goswami Maharaj y Nitya Lila Pravistam Vishnupada Stotrasata Sri Srimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Igualmente quiero ofrecer mis más humildes y respetuosos pranams a los pies del loto de Nitya Lila Pravistam Vishnupada Stotrasata Sri Srimad Bhaktivedanta Srila Swami Maharaj, Srila Gaur Govinda Swami Maharaj, Srila Bhakti-Rasa Swami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, y a todos los Vaishnavas seniors y a todas las personas aquí presentes también. I'm very happy to come in Chile, especially in Santiago. Estoy muy feliz de haber venido acá a Chile, especialmente a Santiago. I think I come here since how many? 5 years. Same year, in January. ¿Hace cuánto vino? Like 5 years. 5 years. Estoy viniendo ya hace aproximadamente a Chile, hace aproximadamente unos 5 años. The first I want to know how many do you heard about in our this the Hare Krishna movement. Primero que todo me gustaría saber cuántos de ustedes aquí han escuchado alguna vez acerca del movimiento Hare Krishna. Raise your hand. Levante sus manos. Okay, thank you. Muchas gracias. Actually, I want to discuss the spiritual things, not mundane things. En verdad, yo quisiera conversar ahora acerca de temas espirituales, no acerca de cosas mundanas. But the spiritual things also, when we discuss, have to discuss also in this material world. Sin embargo, estas cosas espirituales que uno quiere conversar o discutir, igualmente tiene que hacerlas en este mundo material. Because very few persons, they know about the spiritual world. Porque muy pocas personas conocen realmente el mundo espiritual. Because the spiritual things that is called transcendental, so very few persons, they know about what is the transcendental world. Entonces, lo que pasa es que a las cosas espirituales se les dice trascendentales y muy pocas personas saben acerca del mundo trascendental. Because we are staying in this material world, so you know about these material things. Y debido a que estamos en este mundo material, solamente sabemos acerca de cosas materiales. Now also material science advanced in this modern way. Entonces, en esta era moderna también la ciencia material ha tenido muy grandes avances. And they discovered invention and many things. Han descubierto e inventado muchas cosas. Medical science and also physics, chemistry, many things they also advance in this material. Hay muchos avances en diferentes ramas, ¿no es cierto? En física, química, biología, en todas estas cosas, en cosas que ocurren en este mundo material. And they are searching many things under the ocean, and they are going to sky and different planets, try to discover many things. Y se están descubriendo muchas cosas, ¿no es cierto? Se está investigando por debajo del océano, hacia el cielo, e incluso tratando de alcanzar ya hacia otros planetas. Because with our material senses, we can acquire the material. Porque resulta que a través de nuestros sentidos materiales simplemente podemos tener acceso a cosas materiales. But very few persons they know about the spiritual things, because that is beyond of material things. Pero muy pocas personas tienen conocimiento acerca de las cosas espirituales, porque estas cosas se encuentran más allá de las cosas materiales y de los sentidos materiales. So when we discuss about these spiritual things or spirituality, that time we discuss two things. One is called soul and super soul. Entonces, cuando uno habla o conversa acerca de estos temas espirituales, uno tiene que conversar acerca de dos temas en particular, el alma y la superalma.
But what is the soul? What is the super soul? Where is it staying and what is it doing? Entonces, ¿qué es el alma? ¿Qué es esta superalma? ¿En dónde están? ¿Qué es lo que están haciendo? Because soul and super soul you cannot understand with your material senses. Porque con nuestros sentidos materiales nosotros no podemos entender estas cosas, el alma y el superalma. So for this regard, in our spiritual science, discourses about the soul and super soul. Y debido a esto es que en nuestros discursos acerca de nuestra ciencia espiritual es que hablamos acerca del alma y la superalma. First we discuss this thing is soul, what is the soul, where is staying, what is doing. Entonces lo primero que vamos a conversar es ¿qué es el alma? ¿Qué es lo que está haciendo el alma? ¿Dónde está? How many do you believe soul resides in this body? ¿Cuántos de ustedes creen que hay un alma residiendo en este cuerpo? Raise your hand. Levanten su mano. Do you believe the soul resides in this body? ¿Ustedes creen en eso? ¿Que hay un alma residiendo en el cuerpo? How do you know? ¿Cómo lo saben? Have you seen to him? ¿Lo han visto alguna vez? Have you seen your soul? Or have you seen super soul? ¿Han visto alguna vez al alma o a la superalma? What do you think? No. This is true. Esto es verdad. But it is true, soul resides this body is working. Pero es verdad que una vez que el alma está residiendo en este cuerpo, es gracias a eso que el cuerpo funciona. So for this regard, our scriptures, all the scriptures explain about soul and super soul, or giving the name God, Allah, Bhagavan, and different names. Es por eso entonces que en nuestras escrituras se habla acerca del alma y de la superalma, y también se le pueden dar diferentes nombres, ¿no es cierto? Simplemente como Dios, Alá, etc. So in this way, different people also discussing these things, and God has form, God has no form. Entonces de esta manera es que la gente ha comenzado, ¿no es cierto?, a conversar y a discutir acerca de estos temas, si Dios tiene forma, Dios no tiene forma. Some also saying God never exists. Different people are saying their own opinion. Y bueno, hay algunos otros que opinan también que Dios no existe. Y así de esa manera mucha gente tiene diferentes opiniones. Some people are saying God never exists. Algunos dicen Dios nunca ha existido. Some saying how do you know God never exists? Y bueno, uno puede decir, ¿cómo saben que Dios nunca ha existido, que no existe? How do you know? ¿Cómo lo saben? That God never exists. Que Dios no existe. How do you know? This is my question. Eso es una pregunta buena. ¿Con qué certeza pueden tener de eso? I am saying because different people they are giving their own conception. Y esto tiene relación al hecho de que mucha gente expresa sus propias ideas, sus propias concepciones. But when you deeply analyze and also enter in the spiritual things, and when you receive His mercy, then you realize it. Pero ustedes pueden realizar esto, pueden comprender esto cuando se sumergen, se introducen en estos temas espirituales. Ustedes pueden ir tomando conocimiento acerca de estas cosas. Just I give an example, God, G-O-D. Entonces podemos dar un ejemplo, ¿no es cierto?, acerca de Dios, G-O-D en inglés, God. G means generator, O means operator, D means destructor. G es generador, O es operador y D destructor. It's simple. Es sencillo. That means He is the creator, He is the destructor, and He also nourishment to all the living things. Entonces eso significa que Dios es el creador, el generador, es el destructor también, y también es la persona que mantiene. So maybe the question is where he is doing, where is he, what he is doing. Entonces puede surgir la pregunta, ¿no es cierto? Muchas preguntas. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? ¿No es cierto? Where is he? What is he doing? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo?
Because now many people they ask many questions. Just their mind coming, they are asking many questions. Y eso porque mucha gente en su mente, ¿no es cierto?, se está haciendo todas estas preguntas, muchas preguntas. Once one king asked his minister, Una vez un rey le preguntó a su primer ministro, hey, you are saying always God, God, God. Where is God? pero tú siempre estás hablando acerca de Dios, 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 Dios esto, pero ¿dónde está Dios? Who has seen him? ¿Quién lo ha visto? What is he doing? ¿Qué está haciendo? Then minister told, okay, after 7 days I will give answer to you. Entonces el ministro, ¿no es cierto?, le dijo al rey, ok, deme 7 días y yo le voy a dar la respuesta. Then minister returned back to his home. El ministro volvió a su casa His mind is little disturbed. y su mente estaba un poco perturbada. He's thinking, how I will prove the king? Where is God? And who has seen him? And what is he doing? 3 questions. Remember. Entonces se estaba preguntando, ¿cómo voy a poder responder estas cosas, ¿no es cierto? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Y quién lo ha visto? ¿Cómo puedo verlo? Remember the 3 questions. Estaban esas 3 preguntas. King asked his minister these 3 questions. El rey le preguntó entonces a su ministro estas 3 cosas. Who has seen God? ¿Quién ha visto a Dios? Have you seen anybody? ¿Alguien lo ha visto por acá? You honest with it? He said, no, I did not. Entonces, no se lo podemos decir, no, yo no lo he visto. Because his body is transcendental. Eso es debido a que su cuerpo es trascendental. You cannot see with your material eyes. Usted no puede verlo con sus ojos materiales. This is good. Eso es verdad. So now coming in this way, minister mind is disturbed. How I will prove to king, and also give answer these 3 questions. Entonces la mente del ministro estaba perturbada. ¿Cómo voy a poder responder estas 3 preguntas al rey? Because science means 2 things. One is called practical, another is called theoretical. Porque en este caso, ¿no es cierto?, la ciencia implica 2 cosas, el aspecto práctico y el aspecto teórico. Theoretical, you have to write, or practical, you have to go experiment in the laboratory and prove. En el aspecto teórico, entonces usted escribe sus postulados, ¿no es cierto?, y en el aspecto práctico usted va y pone a prueba. Just speak, the people they don't understand. Nowadays everybody is very advanced and they are very intelligent. They want to practical things. Entonces hoy en día, ¿no es cierto?, la gente, ¿qué es lo que quiere hacer? La gente está muy avanzada, ¿no es cierto?, tiene mucho conocimiento, entonces quiere poner a prueba estas cosas. No quiere, claro, no quiere tanta teoría, sino que quiere poner a prueba, quiere poner en práctica. And everybody asks, everybody will say that proof. Todo el mundo pregunta por la prueba. ¿Dónde está la prueba? Evidence, proof. Evidencia, la prueba. Just I speak, but you speak, no one accept. Ah, claro, entonces en general la gente no quiere aceptar tan sencillamente las teorías. Yo dije, la gente quiere pruebas. This is true. If you say anything, people not accept because they want to know. And evidence and proof. Entonces usted puede decir alguna cosa, pero la gente puede no aceptar eso que usted está diciendo. La gente quiere una evidencia, quiere una prueba. So for this regard, minister manifest this time. How can I and give answer, the practical answer to king, and king will be satisfied. Entonces la mente del ministro estaba muy perturbada. ¿Cómo voy a poder dar una evidencia práctica, una respuesta práctica para las preguntas del rey? Then minister's small son, he asked the father, why your mind very disturbed? What happened? Entonces el hijo pequeño del ministro va y le pregunta, papá, ¿por qué estás tan perturbado, tan alterado? The minister told his son, don't worry, you are baby, how possible, I tell to you. Entonces el ministro le dice al hijo, no te preocupes, como tú eres un niño pequeño, ¿cómo va a ser posible que me ayudes? But his son, only 5 years old, told, father, tell me. Su hijo, que tenía solamente 5 años, le dijo, papá, no dime. Then minister told, the king asked me 3 questions. Entonces el ministro le dijo, el rey me preguntó 3 cosas. After 7 days, I have to
give answer to king. Entonces después de 7 días yo voy a tener que darle la respuesta al rey. Then minister's son told, oh, this is a very simple answer. Entonces el hijo del ministro, al escuchar las preguntas, le dijo, ok, pero esas respuestas son unas respuestas muy sencillas, le dijo. Because simple questions, then simple answer. Porque las preguntas sencillas tienen respuestas sencillas. Then minister told, you can give, yes, why not? Entonces el ministro le dice a su hijo, ¿tú puedes dar la respuesta? Y el niño responde, sí, ¿por qué no? So after 7 days, when you will go in the courtiers of king, then when king will ask, then you will tell, minister, living this my small son, baby can give answer. Entonces después de 7 días, ¿no es cierto? El ministro debía volver, ¿no es cierto? Y iba a ir con el hijo frente al rey para responder las preguntas, ¿no es cierto? Y le iba a decir, ok, aquí está mi hijo, él puede dar las respuestas. Then after 7 days, minister came in the courtiers of king. Y después de 7 días, bueno, volvió el rey hacia la corte del rey, o sea, el ministro. King asked the minister, so you give answer about these three questions. Entonces el rey le dice al ministro, ok, dame las respuestas de las 3 preguntas que te hice. Could you remember what are the 3 questions? ¿Cuáles eran las 3 preguntas? What are the 3 questions? ¿Alguien ha visto a Dios? ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Ah? What are the 3 questions? ¿Cuáles son las 3 preguntas? ¿Se acuerdan? First, who has sinned? God. ¿Alguien ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? And where is he? ¿Dónde está? And what is he doing? ¿Qué está haciendo? So when minister asked these 3 questions, the minister, when king asked to him, the minister told, okay, why do you ask me this very baby question? Entonces cuando el rey le pregunta, el ministro le responde, rey, ¿por qué me hizo estas preguntas para niños, estas preguntas infantiles? You asked me another thing. Pregúnteme otras You cosas. asked very simple question. That is what baby question. Pregúnteme otras cosas, debería preguntarme cosas mejores, no estas preguntas tan infantiles para niños. If one person is highly educated, if you ask, could you tell me 3 plus 2? Why you ask this question? This is a very good question. Entonces, claro, una persona grande, ¿no es cierto? Un adulto que ha recibido una educación, si alguien le pregunta, ok, respóndeme esto, ¿cuánto es 3 más 2? La persona le va a decir, ¿por qué me estás preguntando esto? Esto es muy sencillo. This is means here you are making joke. Entonces, claro, como que me estás haciendo una broma. If you ask very intelligent and educated person this question, tell me the mathematics 3 plus 2. That means, hey, why you are joking with me? 3 Entonces, plus claro, 2, everybody knows. How? a una persona educada, Hi. a una persona educada, ¿no es cierto?, inteligente, si uno va y le pregunta, ¿cuánto es 3 más 2? Esa persona le va a responder, me estás bromeando, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Cuánto es 3 más 2? Ok, 5. So in this way, minister told king, why did you ask me this very question? Entonces, de esa misma manera, el ministro le dijo al rey, ¿por qué me estás preguntando estas cosas infantiles? Then king become very angry. Oh, this is very good question. Yes, even my 5 years old, my son, baby, he can give answer. Y el rey se molesta un poco, le dice, ¿cómo que estas preguntas son preguntas infantiles? Y el ministro le dice, sí, claro, incluso mi hijo de 5 años puede responderlas, le dice. Then king told, why did you told you after 7 days you will give answer? Why do you take the time? Entonces el rey le preguntó al ministro, bueno, ¿por qué te tomaste 7 días entonces para dar la respuesta? Then minister told, for your eagerness, how much you eagerness to listen. Es para que usted tuviera el anhelo de escuchar la respuesta, ¿no? Para crear así como tensión, así como la ansiedad de escuchar la respuesta. Yes, simple. If you are very eager to listen, then I speak. If you have no interest, no need to speak. Es algo muy sencillo, le dice. Si usted tiene el anhelo de escuchar la respuesta, entonces ok, pero si usted no está interesado, ¿para qué le voy a dar la respuesta? So I took 7 days from you, so I'm looking how much you have interest to listen. Entonces yo me tomé estos 7 días para ver y verificar qué tanto interés tenía usted por escuchar la respuesta. Okay, king told, okay,
Anyhow, call your son. 5 years and you make chicken. Entonces el rey le dijo, bueno, ok, como sea, llame a su hijo, tráigalo para acá. Then Mr. Son came. Then king asked, could you give the answer about three questions? Entonces el niño, ¿no es cierto?, el hijo del ministro entró y el rey le dice, ok, ¿puedes darme la respuesta de las 3 preguntas? Who has seen God? ¿Quién ha visto a Dios? Then it's a very simple answer. Y el niño le dice, pero es una respuesta muy sencilla. Those who are practicing spiritual things, they have seen God. Aquellos que están practicando, haciendo una práctica espiritual, han visto a Dios. And if you not practice, you cannot see God because God is transcendental. Si usted no practica, usted no va a poder ver a Dios, porque Dios es trascendental. Understand? ¿Lo entiende? So, I like many saintly persons, they have seen, they are talking to God, there are many things also. All God, Ved, Puran, the Bible, every are saying. Entonces, bueno, existen muchas personas de carácter santo, ¿no es cierto?, que han hablado con Dios, que han visto a Dios, ¿no es cierto?, en todos los Vedas, Puranas, se describe esto. Give an example. Les voy a dar un ejemplo. I met with president and talked with him. That means I direct met with him. Yo voy y conozco al presidente y hablo con él. O sea, eso significa que lo conocí directamente. So same in the same way, those are saintly persons practicing spiritual things. They saw to God. De esa misma manera, los santos, ¿no es cierto?, que realizan sus prácticas y sus actividades espirituales, ellos pueden estar y hablar con Dios. This is simple. Es la verdad. Y So no es Mr. told, difícil. okay, where is he? What is he doing? Where is he? Second question. Entonces el rey hace la segunda pregunta. ¿Dónde está? ¿No es cierto? ¿Qué está haciendo? Second question, where is he? ¿Dónde está Dios? La segunda pregunta. Then he is everywhere. Where is he not? Everywhere. Entonces el niño le dice, Dios está en todas partes. Where is not God? ¿Dónde puede que Dios no esté? ¿Dónde no está Dios? God is everywhere. Dios está en todas partes. Our Sanskrit word that we call a bapton is everywhere. Entonces hay una palabra en sánscrito que significa que Él está en todas partes. He resides everywhere. Él reside en todas partes. That's right. God, he resides everywhere. Esto es verdad. Dios reside en todas partes. Well, how we prove? Pero ¿cómo puede probarse? Listen. Escucha. Milk, ghee inside milk or not? Hay un tipo de mantequilla clarificada que se llama ghee. Esta mantequilla proviene de la leche, ¿o no? Ghee stay in the whole milk. El ghee, la mantequilla, ¿no es cierto?, está ahí puesta dentro de la leche. If you bring if you give the milk, 1 glass of milk, which part of the glass the milk is ghee is inside? Si ustedes agarran y toman un vaso de leche, ¿no es cierto?, ustedes pueden preguntarse en qué parte del vaso de leche está la mantequilla y el ghee. Up or down? ¿Por la parte de abajo o por la parte de arriba del vaso de Or leche? middle of the O al medio. Do you understand? ¿Lo entienden? Where is the ghee inside the milk? ¿En qué parte del vaso de leche, ¿no es cierto?, se encuentra la mantequilla? ¿En qué parte está? Just you can this is the milk. It's not milk, this is water. Bueno, tomemos un ejemplo que ese es el vaso de leche. So I'm saying milk, the ghee inside in this milk. En ese vaso de leche hay mantequilla contenida en la leche. So maybe you ask to me, where the milk? Up, middle or down? Y usted me puede preguntar, ¿en qué parte está la mantequilla? ¿Arriba, al medio o abajo? Where the ghee? ¿Dónde está el ghee? Milk everywhere inside the milk. La mantequilla, el ghee, está en todas partes ahí, dentro de la leche. This is true. Esto es verdad, ¿no? But how we see Pero ¿cómo the podemos ver la milk, the mantequilla? ghee inside the milk? ¿Cómo podemos ver la mantequilla dentro de la leche? What is the need practical now coming? Entonces ahora viene en la parte práctica, Experiment. el experimento. What is the experiment?
You bring pure ghee, pure milk, and transfer in yoghurt. Entonces, la parte práctica implica, ¿no es cierto?, traer la leche, transformarla en yogur, Then churn the yogurt. después batir el Then yogur coming butter. y de ahí sale la mantequilla Then butter transfer in ghee. y después la mantequilla se clarifica y se transforma en ghee. This is true. ¿Cierto? If ¿No? you want to see the ghee inside the milk, then this is process. Entonces, si usted quiere ver el ghee y esa mantequilla que está contenida dentro de la leche, hay un proceso para hacerlo. Or if you say, where's the ghee, where's the ghee, I cannot see the ghee inside the milk. Si usted va así, ¿dónde está el ghee? ¿Dónde está el ghee? Usted no va a poder ver el ghee ahí en la leche. So that means is what? If you practice spiritual things, chant Lord's holy names, then you can see practical. ¿Qué significa entonces eso? Si usted realiza sus prácticas espirituales y canta los santos nombres, entonces usted va a poder, haciendo el proceso, ver a Dios. Then king told, okay, I admit. Entonces el rey le dice, ok, te lo concedo, le dice. So third question, what is the third question? What is he doing? What is he doing? Entonces, la tercera pregunta. ¿Qué está haciendo Dios? So God, what is he doing? ¿Qué está haciendo Dios? Then big question, this is very, very simple. El niño de nuevo responde, esto es muy, muy sencillo. And God, what is he doing? This question answer is very simple. La respuesta a la pregunta ¿qué está haciendo Dios? Es muy, muy sencilla. Then you could ¿Cómo puedo probarlo? then that's why he told. El niño dijo, escucha, He is called. el que realiza las preguntas se le llama estudiante. Or who gives answer? He is called teacher. Y el que da las respuestas se le dice maestro. So teacher, he is sitting on the higher platform, and students sitting in the lower platform. Y debido a eso es que el profesor o el maestro está situado en una plataforma un poco más elevada y el estudiante en una plataforma un poco más abajo. This is the etiquette. Así es la etiqueta. I'm not saying to you Western etiquette, actually this is the etiquette. Claro, eso no se puede apreciar en la etiqueta occidental, pero la etiqueta es así. Then king told, that means what do you want? Entonces el rey le dice al niño, ¿qué es lo que quieres? Because you are my student, you are asking, I am teacher. Entonces el niño le dice, lo que pasa del tema es que tú eres mi estudiante porque me estás realizando preguntas, por lo tanto yo soy tu maestro. But you are sitting on the throne. Pero tú estás sentado en el trono. I am sitting in the floor. Y yo estoy sentado aquí en el piso, le dice el So niño. this is not a good etiquette to give answer to you. Y esa no es la manera adecuada, según la etiqueta, de que yo te dé respuestas. So what do you want? ¿Qué es lo que quieres entonces? Dijo el rey. King asked. El rey dijo, ¿qué es lo que quieres? Then boy is very simple. He replied, I have to sit on the throne and you can sit on the floor. Entonces el niño le dice, ok, algo muy sencillo. Yo puedo sentarme en el trono y tú te sientas en el piso. Then king told, okay, it's simple. Entonces el rey le dijo, ok, bueno, es un niño, es muy sencillo. You read this book, then understand. Aquí en el libro dice, ¿no es cierto? Aquí está la historia. Look this way. Y es que el niño King, sentado en el okay, trono. I am sitting here, down. Are you sit? Yeah. Entonces el niño le dice, Understand this? Like, first this got further. I told. ahí está el pote de leche, ¿no es cierto? Para la segunda pregunta, el niño sentado en el trono. This is Portuguese book. If you read, you can understand it. Bueno, el libro está en portugués, puede que a lo mejor no lo entienda. Ah, claro, a lo mejor es más fácil que lo entiendan. Claro, el libro está en portugués. Then king told, okay. So king sit down, and that boy, he sit on the floor. Entonces el rey le dijo, ok, y bajó, ¿no es cierto?, hacia el piso y el niño se sentó en el trono. Then king asked, okay, give the answer. Entonces, What is he doing? entonces el rey desde el piso le dijo al niño, ok, dame la respuesta, ¿qué está haciendo Dios? Then that he told, small boy, he told, God is doing this. Entonces el niño le responde, Dios está haciendo precisamente esto. But God, what is doing? What is doing this? ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo esto. What is that? What is doing this? ¿Pero qué es eso? Está haciendo esto, le dice el Do niño. you understand? ¿Entiende? He told, no, I understand. What do you understand?
God is doing this. This is his duty. Entonces el rey le dice, no, no lo entiendo. Y el niño le dice, Dios está haciendo esto. Este es su deber, esta es su ocupación. That means always you will not become king. It means always will not become king. Usted va a ser rey. Ah, él está haciendo, lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es que usted va a ser el rey. No siempre va a ser el rey. No siempre. Always you will not become king. One day you will become poor. Ah, This ok. is simple. Entonces el niño le dice, no siempre va a ser el rey. Algún vez también puede ser pobre. Is it? President will not always this thing. One day he will leave his post chair. De la misma manera que el presidente no va a ser presidente para el resto de la eternidad. En algún momento va a dejar el sillón presidencial. Understand? I think American law is there. President not 3 times elected. I think after 2 or 3 times. He cannot also become president of America. Entonces, por ejemplo, está Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde los presidentes no pueden ser elegidos durante 2, 3 veces, muchas veces, ¿no es cierto? Tiene que ser elegido una cantidad de veces y después el presidente se va, se cambia. Their constitution law. Es una ley de la The person will Constitución. be elected president in America 1 time, 2 times, 3 times. No possible. Entonces es una ley de la Constitución, ¿no es cierto? El presidente puede ser elegido una, dos veces, ¿no es cierto?, pero a la tercera vez, ¿no es cierto?, se tiene que ir. This is true or not? You can elect it, president, but 1 time, next time, and 2 twice, and 3 times, no possible. Entonces eso es así, el presidente puede ser elegido una vez, 2 veces, pero ya 3 veces no. So God is doing this way, you will never, you will eternally rich, or you will never, you are not eternally poor. Entonces Dios está haciendo precisamente eso, usted, ¿no es cierto?, no va a ser eternamente rico ni eternamente pobre. Changing this way. Sometimes you become poor, sometimes you become rich, sometimes you will go higher planets, sometimes you go lower planets. This is going, rotation is going on this way. Entonces eso es lo que está ocurriendo, las cosas están cambiando constantemente, algunas veces está en una posición más favorable de dinero, en una posición más desfavorable, en un países, no, en planetas, ¿no es cierto?, más elevados, en planetas también más bajos, constantemente cambiando. Innumerable planets, he is the supreme controller, and he is doing his work. Everything also doing everything by his guidance. Entonces Dios está haciendo esto en una innumerable cantidad de planetas, ¿no es cierto?, está constantemente cambiando las cosas bajo su guía. This is going on this thing. Who is doing these things? God. His name is God. God means G means janitor, woman, secretary. D means destroyer. Entonces eso es lo que Dios está haciendo constantemente, ¿no es cierto?, movilizando las cosas, porque Dios, God en inglés es generador, operador y destructor, ¿no es cierto?, Él está haciendo esto. In our Sanskrit word, that is Srishti Sthiti Pralam. Srishti means he creates innumerable planets, Brahmanda. Entonces hay una palabra en sánscrito que quiere decir que Él crea, ¿no es cierto?, innumerable cantidad de planetas, de Brahmandas. Srishti meaning he creates. Srishti. Who is the creators? Lord, God, the supreme creator. ¿Quién es el creador de todo esto? Dios, el Señor, ¿no es cierto?, el supremo creador. He nourishment to all the living entities. Él mantiene además a todas las entidades vivientes. Who creates the oxygen? ¿Quién crea el oxígeno? Science not create the oxygen. La ciencia todavía no es capaz de crear oxígeno. God, He creates everything. What we are looking at, God creates everything. Dios lo crea todo. Todo lo que ustedes pueden observar lo crea Dios. Maya dakshina prakriti sote sacha janam hetu anam kunta jagat viparivartate. In what scriptures gives evidence. And Krishna says, Lord says it this way. According to my guidance, Maya creates this material. Entonces, en las escrituras se da esta evidencia, ¿no es cierto? Krishna dice, acorde a mi guía o bajo mi guía es que se crean todas las cosas. According to his guidance, everything is going on very proper. Bajo su guía, entonces, es que todas las cosas se están ordenando de manera apropiada. He is the supreme controller. Él es el supremo controlador. He is going this way. Él está haciendo esto. And he nourishment to all the living entities.
Y además está nutriendo, manteniendo a todas las entidades vivientes. According to his desire, we are living Y and es, staying in this world. y es acorde o según su deseo que nosotros nos encontramos con vida y que estamos acá presentes en este cuerpo. When he's thinking, no need, I have to destroy, then he destroys everything. Y cuando él considera que todo esto ya no es necesario, él simplemente lo destruye. Sometimes he had earthquake, Chile. A veces hay terremotos acá en Chile. ¿Terremotos acá en Chile? Who can stop? ¿Quién puede detener un terremoto? A ver. No one, science cannot do this. Nadie. La ciencia tampoco puede hacerlo. Hurricane, tsunami, many things also we say, and destroyed everything. Huracanes también, tsunamis, todo este tipo de cosas vienen, ¿no es cierto? Y lo destruyen todo. Many things is going on. Lightning, many people died. Entonces muchas cosas están ocurriendo. Por ejemplo, un rayo, puede caer un rayo y matar a las personas, ¿no es cierto? Who can control? No one can control. ¿Quién puede controlar estas cosas? Even modern science try to control, but impossible. Nadie puede controlarlo. Incluso la ciencia moderna trata de controlarlo, pero no puede. So God, so this boy he told these things. God he is called the supreme controller. He is the creator, he is the nourishment, and he Entonces el niño dijo esto: Dios es el supremo controlador. Dios crea, Dios mantiene y Dios destruye. So try to understand, by His mercy, God's mercy, we are living. Intenten entender eso. Gracias a la misericordia de Dios es que estamos presentes acá con vida. This is true. You believe or not, you are theist or atheist, this is not our subject. Ustedes pueden creerlo o no, pueden ser ateos o teístas también, pero eso no tiene que ver con eso. You believe God or not, we are not argument, not with it, but this is true. God is the supreme control. Ustedes pueden creerlo, ¿no? Pero no es necesario argumentarlo, pueden creerlo o no, pero Dios es el supremo controlador. We are sitting here, just earthquake, 9.8, what will do? Estamos sentados acá y vimos... 1 second, Podemos estar sentados acá y puede haber un terremoto de 9.8. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nada, se viene el techo abajo y... This is, many experience, many everyday news coming television, they are showing this country, earthquake, Japan, Chinese, India, or what is called, different countries, different countries. You can see every day, and thousand people also die. Nosotros podemos verlo constantemente en la televisión, en las noticias, ¿no es cierto? Terremoto en Japón, un problema en China, en India. Podemos verlo constantemente todos los días, en todas partes, ¿no es cierto? Miles de personas están muriendo debido a estas cosas. So I am saying because God is the supreme controller, and He is doing this. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Dios es el supremo controlador, ¿no es cierto? Y es Él quien está haciendo estas cosas. So for this is our scripture explaining. We have to know about Him. Entonces es por eso que nuestras escrituras dicen, nosotros tenemos que saber acerca de Él, tener conocimiento. Try to know about Him. Intenten adquirir conocimiento acerca de Él. He gives everything to us. Él lo da, lo entrega todo, ¿no es cierto? But we have to give gratitude to Him. Pero nosotros también tenemos que dar de vuelta gratitud hacia Dios. Even you work in your government, then government give gratitude to you. Entonces, si usted trabaja, ¿no es cierto?, para su gobierno, el gobierno también le va a entregar cosas de vuelta. There's some, what is called, money giving. If your government, what is called, employee, then when you retire, after 65 or something this, then government will give you some gratitude money too. Entonces, si usted es un empleado, ¿no es cierto?, un empleado público, un empleado del gobierno, después de que usted ya tiene una cantidad de años, ¿no es cierto?, 65 años puede ser, usted después de ese tiempo deja de trabajar y empieza a recibir también una gratitud de vuelta, ¿no es cierto?, un reconocimiento de vuelta por parte del Estado. If you are in the army or other, also government giving more facility to you, because this is government
gratitude to you. Entonces Because you usted, sacrifice your life for God. entonces también puede estar el ejemplo, ¿no es cierto? Si usted estuvo en el ejército, ¿no es cierto? Y prestó servicio en el ejército, después de que usted se retira también, el ejército le entrega ciertas facilidades, ciertas instalaciones también, y esa es la manera en que el gobierno también demuestra su gratitud de vuelta. Porque usted sacrificó su vida, ¿no es cierto?, en esa labor. So in the same way, God, He gives everything to us. De esa misma manera, Dios nos da todo. And so what things will give to God? Entonces, ¿qué es lo que nosotros le damos a Dios? And what is the gratitude towards Him? ¿Cuál es nuestra gratitud hacia Él? God is saying nothing. Just you and chant my holy name, I will be very happy. Dios dice, no quiero nada, simplemente cante los santos nombres de Dios y todo el mundo será feliz. Bible is saying God is our Father. We are His Son. En la Biblia se dice eso, Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. So these things, gratitude towards God, Father, if you tell to Him, and He will be very happy. Entonces nosotros debemos demostrar nuestra gratitud hacia nuestro Padre. Si ustedes lo hacen, Él va a estar muy feliz. Or if you think, no, I don't like you, you have no form, and abuse many harsh words, then you will not happy with you. Por otro lado, si ustedes dicen, no, tú no existes, o tienen palabras muy ásperas, muy duras, o maldicen a Dios, ¿no es cierto? Él no va a estar feliz con eso. And God is called the embodiment of divine love. So Bible just quoted this verse, Bible or saying this. God is love, love is God. So God is the embodiment of divine love. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios es la encarnación del amor divino. En la Biblia también se dice eso, Dios es amor y amor es Dios. Entonces debemos entender que Dios es la encarnación del amor divino. So you love to God. This is simple. Entonces amen a Dios, es muy sencillo. Your mother or your father gave you everything. So what to express your gratitude for? Love. Entonces su madre y su padre les han dado a todos ustedes. Entonces, ¿por qué no pueden demostrar su gratitud dándoles amor de vuelta? If you not love your parents, father or mother, then father and mother will not happy with you. Si ustedes no aman de vuelta a sus padres y sus madres, ¿no es cierto? Ellos no van a estar contentos con ustedes. Your parents, they love you. But you have to respond to them. Porque inevitablemente sus padres los aman. Entonces ustedes tienen que amarlos también de vuelta. So just I quoted this verse. Bible very clearly says God is love. Love is God. So God is the embodiment of divine love. Entonces, debido a eso, ¿qué cita este verso, no es cierto? Dios es la encarnación del amor. Dios es amor, amor es Dios. They are using this word. You can see this divine love, not the material love. Divine love. God is the embodiment of divine love. Pero hay que entender que Dios no es un amor, el amor de Dios no es un amor material. El amor de Dios es un amor divino. Es la encarnación del amor divino. So love, this is the simple way, this way. And if you not love to God, then God will not be happy. Y esta es una cosa muy sencilla. Si usted no ama a Dios, Dios no va a estar contento. If you love someone, the simple way you will be use very sweet words. Si usted ama a alguien, esto es muy sencillo. Si usted ama a alguien, entonces usted va a tener palabras muy dulces hacia esa persona. If you love someone, you use very sweet. Si usted ama a alguien, entonces usted va a usar palabras muy dulces para esa persona. English word very sweet also there. Say, darling, oh my darling wife, oh my darling daughter. Darling, this is very sweet words. Y, ¿no es cierto? Uno puede ver que existen palabras muy dulces para referirse a las otras personas. Oh, mi querido, oh, mi amor, mi querida hija, mi amada esposa. Because this love, this word is very sweet. When you use this word, I love you, then automatically hearts start to dance. Entonces, si nosotros empezamos a expresarnos así, ¿no es cierto? Empezamos a usar palabras dulces hacia Dios, oh, te amo, ¿no es cierto? Dios, ¿qué va a hacer? Va a empezar a... Porque el amor es una palabra muy dulce. Solo decir I love you, your heart starts to dance. Claro, porque el amor en sí como palabra es una palabra muy dulce. Entonces, si decimos amor, entonces, ¿qué va a pasar en el corazón? Si decimos te quiero. Claro, si decimos te amo, te quiero, va a empezar a bailar, va a empezar a danzar el corazón. Who does not want love? Raise one hand. Les puedo hacer esta pregunta. ¿Quién no quiere amor? Levante su mano. Only crazy person do, I don't. Solamente los dementes van a decir, no, yo no quiero ser amado. Because this love, this continuous and coming from inner core to heart.
Porque el amor es algo que surge espontáneamente desde el centro del corazón. And this is spontaneous in our heart, staying in our core of heart. Esto es algo espontáneo que está ahí, en el núcleo, en el centro de nuestro corazón. Not this artificial. No es algo Love artificial. is spontaneous and coming from your inner core. Es algo espontáneo que surge desde el centro del corazón. And with duplicity, hypocrisy, that are other things. These are the things I am not discussing. Entonces, bueno, también existe la duplicidad, la hipocresía, pero estas son cosas que no se van a discutir. Duplicity or hypocrisy, that love is not love, that is cheating propensity. Bueno, y la hipocresía, la duplicidad, en verdad eso no es amor, ¿no es cierto? Eso es simplemente una tendencia a engañar. That is a cheater person. Es un engañador. They are showing this artificial. Entonces se aprecia entonces como algo artificial ese. Many things are so artificial. That is not true. Muchas cosas son artificiales, ¿no es cierto? No son ciertas. Understand? Maybe you know now, everything is also artificial there and creative. Entonces ustedes pueden tomar, ¿no es cierto? Pueden ver, ¿no es cierto? Que se están creando muchas cosas artificiales. Do you know plastic rice coming? In the market, plastic rice, plastic vegetables, plastic milk also. To eat? Yes, if they mix with the real rice and mix, then you can eat. Then you will become sick. Entonces ustedes pueden apreciar que hoy en día se están creando muchas cosas artificiales y se está incluso mezclando los alimentos como el arroz, por ejemplo, los vegetales y otras cosas con plástico. Ustedes se comen eso. Okay, tonight we'll go. Okay, esta noche va a ir a su casa y lo hace. You know, you open Google, then write plastic rice. Then you tell me how Chinese they are also getting. Everything they are discussing. Even they are just plastic vegetables, cabbage and everything. Plastic milk also there. I saw it with my eyes also. What is this? What is this? First I don't believe. And they know, look. The rice is same rice. You cannot believe what is rice. What is your original rice? And plus you cannot use this one. Entonces, bueno, ustedes pueden buscarlo en internet, ¿no es cierto? Se meten en Google, ponen arroz plástico y va a aparecer, ¿no es cierto? China está creando arroz plástico, incluso hay vegetales plásticos, ¿no es cierto? Hay repollo plástico, incluso la leche también es falsa, ¿no es cierto? Y ustedes pueden mostrarle arroz de verdad, este es arroz de verdad y este es arroz plástico, y ustedes pueden verlo y no van a notar la diferencia. Uno les dice, yo lo he visto, yo al principio no creía, pero yo lo he visto. I'm saying this is true or not. You can put your computer and internet like Google, there is plastic and it is I'm just showing which is their output. Ustedes pueden no saber si esto es verdad o no, pero pueden buscarlo en Google, pueden encontrarlo, ponen en Google, ¿no es cierto?, arroz plástico. And you know also robot, now you have robots, And what will give instruction, robot can also do everything for you. Incluso, bueno, hoy en día ustedes pueden darle alguna instrucción a un robot y el robot puede hacer las cosas que ustedes le instruyen. Why is it? Because now modern science is very advanced, different. ¿Por qué es esto? Porque la ciencia moderna hoy en día está avanzado en muchas diferentes formas. What do you want? Then modern science can give you everything to you. But modern science cannot give you love. Cualquier cosa que ustedes quieran, la ciencia moderna se las puede entregar, pero hay algo que la ciencia moderna no puede entregar, que es amor. You cannot buy the supermarket. Love. Love you can buy from the supermarket. Ustedes no pueden ir a comprar al supermercado amor, nunca van a poder encontrar amor en el supermercado. Could you buy love from the supermarket? ¿Pueden comprar amor en el supermercado? Love is coming from the spontaneous from the inner core. And another love is the transcendent love that is coming from God. God is the embodiment of love. So love is God, God is love. God is the embodiment of.
Entonces el amor surge espontáneamente, ¿no es cierto?, desde el núcleo, desde el centro de nuestro corazón. Y está también el amor trascendental, que es el amor que viene desde Dios, que es la encarnación del amor divino, del amor trascendental divino. Dios es amor, amor es Dios. Es la encarnación del amor divino. So if you love to God, then automatically love to God. Entonces, si ustedes aman a Dios, automáticamente van a amar a todo el mundo, a todos. And if you don't love to God or don't believe about God, then big problem will come. Pero si ustedes no creen en Dios y no pueden amar a Dios, entonces muchos grandes problemas van a venir. Because same God resides in your heart, also others, everyone. Yes, I told God resides everywhere. Where is not God? Porque Dios reside en nuestro corazón y asimismo reside en el corazón de todo el mundo. Yo ya lo dije, ¿no es cierto? Dios reside en absolutamente todas las cosas. Now many people, they are discriminating and fighting to each other. Oh, what I'm saying, you have to follow. They say, no, what I'm saying, you have to follow. Then they are fighting to each other. Si ustedes aman a Dios, entonces automáticamente van a poder amar a todo el resto de las personas. Where is not God? Tell me. ¿Dónde puede no estar Dios? And everybody also wants love. Todo el mundo quiere amor. Even your dog, he loves love. Incluso su perro también, a él le encanta el amor. What do you want from your wife or husband? ¿Qué es lo que ustedes esperan de su esposo o su esposa? Díganme. If you are a husband, what do you want from your wife? And if you are a wife, what do you want from your husband? Si usted es una esposa, ¿qué es lo que espera de su esposo? Y si es su esposo, ¿qué es lo que está esperando usted de su esposa? First, this first level. These things are discussing spiritual things. We want love, not other things. Wealth, money, everything is coming in our fruitful action. Entonces, and that is temporary. Husband giving lot of money to wife, or very nice jewelry, many things. But husband does not give love and affection to wife. Wife will be happy? What do you think? Entonces, ¿qué es lo que espera el esposo y la esposa? ¿Qué es lo que espera el uno del otro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que esperan? Esperan amor. Un marido puede darle muchas cosas a su esposa, ¿no es cierto? Pero si no le da amor, ¿su esposa va a estar contenta? No. No. Love is, everybody wants love. Amor es lo que todo el mundo quiere. You will live together if you have love. And this love is coming from your inner truth. Ustedes pueden vivir juntos como marido y mujer, ¿no es cierto? Si existe amor en el núcleo, en el centro de su corazón. Because this love is spontaneous. This is not artificial. Artificial love, that is temporary. That's I told. That's what duplicity and hypocrisy and cheating, propensity. We are not discussing this thing, cheating, propensity. Entonces, eso se debe a que el amor es algo espontáneo, ¿no es cierto? No es algo artificial. Pero si es algo artificial, entonces es algo que no tiene, no tiene ningún valor. Y entonces surge, ¿no es cierto?, la hipocresía, la duplicidad y la tendencia a engañar. Pero son cosas que no vamos a entender. So, today this lecture is, I told you how to love to God. And give an affection to, love and affection to everyone. Entonces, el tema central de la charla ha sido, ¿no es cierto?, cómo desarrollar amor, ¿no es cierto? Y cómo poder darle, ¿no es cierto?, amor a todo el mundo. Then automatically peacefulness will come. All your problems solved. Y así automáticamente la paz y la quietud vendrán y todo el problema se solucionará. All kinds of our problems will be solved when you give love and affection to them.
Entonces, si ustedes dan amor y afecto hacia todo el mundo, sus problemas se solucionarán. Now all the politicians and whole world, they are thinking how to get the peacefulness. Entonces los practicantes de todas partes del mundo, ¿no es cierto?, están tratando... Politicians. Yeah. Entonces los políticos del mundo, ¿no es cierto?, están tratando de resolver este tema, ¿no es cierto? That was the Vishwa Shanti. You know Vishwa Shanti? Peacefulness in the whole world. Entonces se está tratando de buscar la paz para todo el mundo, la paz mundial, para todo el mundo. But they know how to get the peacefulness. Actual peacefulness is coming when you give love to everybody, when you believe in God. Pero no saben cómo poder encontrar esta paz, ¿no es cierto? Y esta paz va a llegar cuando uno sepa, resuelva el tema de cómo poder amar a todos, ¿no es cierto? Cuando logremos amar a todos, la paz vendrá. So this is our the love and peace. This is very important in our life. Y bueno, resulta que la paz y el amor, ¿no es cierto?, es algo muy importante en nuestra vida. Five world war, different countries, politicians, they are making war or this is why. This is the cause. En todas partes del mundo, en diferentes países, los políticos están creando todo tipo de guerras, ¿no es cierto? Y esa es la causa. If you give love to everybody, then everything is complete, all problems solved and peacefulness will come. Si ustedes le dan amor a todo el mundo, todos los problemas se solucionarán y ustedes podrán alcanzar la paz. I'm not going to the politician, I'm not saying this, but why not come in peacefulness? Because we don't want to give love for this regard and fighting to each other, doing many things. Entonces, ¿por qué es que los políticos no están logrando esto, ¿no es cierto? ¿Y por qué están peleando unos contra otros? Es sencillamente porque no hay amor, ¿no es cierto? Porque hay tantas guerras. This because English or charity begins the home. Hay un dicho inglés, ¿no es cierto?, que dice, la caridad comienza por casa. This love first is given from your family. How to give love your wife, how to give your husband, how to give love your children, how to give love and affection your cats, dogs, everything. And then going to this neighbor, then going to your country, then spread over the world. Y así de a poco entonces es que se va desarrollando, ¿cierto? Debemos comenzarlo por los miembros de nuestra familia. Amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, amar a nuestros hijos, incluso amar a nuestros gatos y perros. Y de ahí podemos traspasar a amar a nuestros vecinos, ¿no es cierto? Amar a toda nuestra nación, y etcétera, etcétera. Try to understand this, my philosophy. I explain this way. How do this love spread everywhere, whole world? Then peacefulness will come. Entonces intenten entender esta filosofía, como si el amor, ¿no es cierto?, se expande por todo el mundo, ¿no es cierto?, es que se va a lograr la tranquilidad, la paz. And only thing, God is the supreme controller. Y entender I am not también, the supreme controller. entender también que Dios es el supremo controlador. Yo no soy el supremo Some controlador. people know what I'm saying, you have to follow my instruction. Otherwise, I will kill you. What is this? Mucha gente You're dice, thinking he is the controller. No. mucha gente dice, ok, yo soy el controlador, tú tienes que seguir mis reglas, porque de otro modo yo te voy a matar. Esa persona está pensando entonces que esa persona es el controlador. That is called the demonic activity or demonic idea. I am doing what I'm saying. No, we have to follow to God. We follow the instruction of God. God is the supreme controller. A eso se le llama sencillamente una actividad demoníaca, ¿no es cierto? Decirle a una persona, tú tienes que seguir lo que yo hago, de otra manera te mato, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, nosotros tenemos que seguir las instrucciones de Dios. And sometimes saying this, one nation, one world. That is the peacefulness. Entonces algunas veces se dice que en una nación, el mundo es una nación. Y eso va a entregar la paz. Cuando entendamos que todo el mundo es una sola gran, es un solo gran país. Then peacefulness comes. Así vendrá la paz. Then no war, nothing. Because this love is coming.
Entonces no van a haber guerras, no van a haber peleas, ¿no es cierto? Porque se va a presentar el amor. And what is our nationality? ¿Cuál es nuestra nacionalidad? Do you know? What is your nationality? ¿Cuál es su nacionalidad? Chilean. Chileno. What is that? Indian, American, British. This is not our nationality. For this we are coming, for the just fighting with each other. When we think our nationality, all belongs to God. This is our nationality. Entonces, nosotros pensamos acerca de nuestra nacionalidad, ¿no es cierto? Chileno, indio, brasileño, etcétera, etcétera. Pero ese es el motivo también de por qué se están presentando todas las peleas y las discusiones también, todas las guerras. Bible saying these things, so why don't you say? Pero si nosotros pensamos que en verdad nosotros pertenecemos a Dios, entonces nada de eso va a ocurrir, ¿no es cierto? No vamos a identificarnos con esas cosas. Bible also saying this thing. Bible says God is our Father. We are all His sons and daughters. This is our nationality. Entonces en la Biblia también se dice eso, ¿no es cierto? Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos e hijas. Then peacefulness comes. So why fighting to each other? De esa manera la paz vendrá, si pensamos de esa manera. Y así la paz va a llegar, ¿no es cierto? Vamos a dejar de pelear unos con otros. If you love your Father, that means you love to God. There's no quarrel. Si usted ama a su Padre, eso significa que también ama a Dios. Por lo tanto, no va a haber discusiones al respecto. All our activity, belongs to God. But this simple. Es así de simple. Todos nosotros pertenecemos a Dios. This is our state of spiritual. Ese es el primer paso entonces en la espiritualidad. Then all will be happy. Entonces así podemos ser felices. According our language, according our climate, just speaking different way. Dependiendo de nuestro lenguaje también, dependiendo del lugar en donde estamos, ¿no es cierto? Hablamos de diferentes maneras. You know Spanish. Ajá, usted conoce, usted habla, ¿no es cierto? El idioma español. And other did know English, other know different language. The language difference, only this. Otros pueden hablar inglés, ¿no es cierto? Pero los lenguajes son esos, son diferentes. How many languages do you know? ¿Cuántos idiomas conocen? 10. This is plural. How many languages do you know? Anyone? ¿Cuántos idiomas How many languages conocen? do you know? ¿Cuántos idiomas? Inglés, English, German and Spanish. Do you know the language of the birds? ¿Conoce el idioma de las aves? No, but I heard the thing of the birds. No, you don't know the language of the birds. You don't know the language of the small ants. Usted no conoce el idioma de las aves, tampoco conoce el idioma de las pequeñas hormigas. You don't know language of the trees. No conoce el idioma de los árboles. But our scripture is saying they have also language. They are speaking to each other. Pero en las escrituras se dice, ellos hablan entre ellos. Even you don't know the language of the dumb person. Incluso nosotros ni siquiera sabemos cómo es el idioma de las personas mudas. Some person they know the language of dumb. They speak, they also listen. Algunas personas pueden hablar con ellos y conocen el idioma y pueden comunicarse con ellos. Mother she knows the language of the baby. La madre conoce el idioma de su bebé. This is true. What baby wants speaking, mother she knows. Why I cannot understand? Alguna palabra que el bebé diga, ¿no es cierto? La madre puede entender todo lo que el bebé quiere decir. So God, He knows all languages. Pero Dios conoce todos los idiomas. Father, He is our mother. Dios conoce todos los idiomas porque Él es nuestro padre, es nuestra madre. You call to Him any name. You can call Him Father, Mother, or any name. He is very happy. Si usted le dice de cualquier manera, le dice padre, le dice madre, Él igualmente va a estar feliz. So why quarreling? ¿Por qué pelear entonces? So for this guy is saying this way. Love to God. Love your Father. Father is my God. If God is my Father, Father is my Father. Then all our problems will be
Entonces es por eso que se dice, ¿no es cierto?, que uno tiene que amar a Dios, ¿no es cierto? Yo amo a Dios porque Dios es mi Padre, lo amo como mi Padre también, y mi Padre también es Dios. You are not Chilean, I'm not Indian, he is not American, he is not British. All you are belongs to God. Ustedes no son chilenos, yo no soy indio, no hay norteamericanos, no hay ingleses, todos simplemente pertenecemos a Dios. Then all problems, then all be happy. Así todos seremos felices y todos los problemas se solucionarán. Thank you. Muchas gracias. Ajá. Entonces ahora se va a hacer una pequeña ceremonia a las deidades que están ahí presentes. Si tienen, mientras se realiza esta ceremonia, antes de realizar la ceremonia, pueden realizar alguna pregunta, si tienen alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, yo puedo responderla ahora. I think this simple way, I just use a simple way, how to give love to everyone, how to love to God. Bueno, finalmente el tema central de la charla de hoy día es cómo amar a todos, ¿no es cierto?, a través del amor a Dios. And a simple way, if you chant holy names, Lord will give it. This is actually simple because Lord's name and Him, there is no difference. It's same. Y esto es algo muy sencillo, porque los nombres de Dios no son diferentes de Dios, son igual a Dios, ¿no es cierto? Entonces, si usted canta los nombres de Dios, Dios va a estar feliz. Okay, thank you.